Feliz día, Honduras. En la sesión nocturna ayer, el Congreso de la República anunció la remoción de varios diputados del Partido Salvador de Honduras de la presidencia y vicepresidencias de comisiones ordinarias del Parlamento. Entre ellos, la vicepresidenta de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, abogada Maribel Espinosa. ¿Cómo ha sido en realidad esta incómoda legislatura para el Partido Salvador de Honduras? ¿Qué experiencias se extraen de estos primeros 15 meses en el Congreso? ¿Y qué depara para el Congreso sin mayorías simples de aquí en adelante con una agenda ciertamente débil? Hoy nos acompaña la abogada Maribel Espinosa y es un gusto para nosotros. Nos sentimos realmente agasajados con su presencia. Gracias por estar aquí. Siempre es un gusto venir a sus programas. Son, además de vistos, con mucho criterio, y agradecerle esta oportunidad de estar con otro gran liberal. Muchísimas gracias. ¿Cómo ha sido este tiempo en el Congreso? Bueno, el desempeño del Congreso, en honor a la verdad, debemos de decir que ha sido mediocre. El peor Congreso, creo, de la historia del país. Ahí tenemos premios. Celebramos el Día de la Cuajada, de la Rosquilla, proyectos que realmente le corresponden al Ejecutivo, pero las grandes decisiones, salvo unas al comienzo, que debo de reconocer que hubieron decisiones importantes, pero después de eso es un Congreso que podemos decir light, donde somos la Secretaría de Tramitación de Leyes del Ejecutivo. Realmente el Ejecutivo domina el Poder Legislativo. Tenemos a un presidente del Congreso realmente débil, que no goza del prestigio y el respeto de las bancadas, especialmente las que somos de oposición, ¿verdad? Es un presidente sin bancada. Y eso, pues, imagínense en política. Él no tiene una bancada y prueba de ello es lo que hizo ayer, ¿verdad? Eso le quitó el personal a mis compañeros, y no, porque yo no tengo personal auxiliar, salvo la secretaria que tenía muchos años ahí de estar en el Congreso y la destituyó injustamente. Yo no la llevé a esa posición, me la asignaron. Pero lo que hizo ayer, pues, es un claro mensaje de que él es parte del libre, creo yo. ¿Qué anunciaron ayer? Anunciaron la nueva conformación de las comisiones ordinarias y pues descabezó a todas las comisiones que eran presididas por miembros de la bancada del partido PCH. ¿Por qué cambian las comisiones a medio camino? No, ese es parte del absolutismo de Luis XIV. Luis Redondo se comporta como Luis XIV en el pasado. Él es el Estado, él es la ley, él es todo en el Congreso, es la verdad absoluta. Y pues lo que hizo ayer es acorde a su actuar, ¿verdad? ¿Cuántas comisiones reformaron ayer en su conformación? Mire, fueron varias. No tengo el dato exacto, pero incluso se crearon nuevas comisiones. Nosotros no formamos, en mi caso, no formo parte de ninguna comisión, salvo una de amigos de países, que esa pues es más de diplomacia, pero de labor legislativa no estoy en ninguna. Pero estaba. Estaba, por supuesto, estaba en dos comisiones. ¿Cuáles? La de Asuntos Constitucionales y Legislación, y estaba en la de Inversiones. ¿Y cuál es la razón para removerles? Bueno, es un conflicto personal ya del presidente del Congreso con la bancada del Partido Salvador de Honduras. Y él piensa que con esos actos de agresión va a someter a la bancada, lo cual se equivoca. ¿En manos de qué partidos quedaron las presidencias de la mayoría de comisiones legislativas? Del Partido Libre. ¿Hay liberales y nacionalistas presidiendo comisiones? Creo que una o dos, pero no estoy segura, porque fue tan rápido eso.
pero definitivamente sí ya integraron al Partido Nacional en algunas. Abogada Espinosa, la mayoría de los distinguidos diputados del Partido Salvador de Honduras, con algunas excepciones, fueron críticos durísimos con el Congreso anterior, con el anterior, con el anterior y con los 1000 congresos anteriores. Así es. Ahora, en estos meses, ¿qué les ha enseñado la realidad? Bueno, que en el caso del actual presidente del Congreso, que se develó su verdadera personalidad. Nosotros confiábamos en Luis Redondo como un hombre anticorrupción, pero ya hemos visto actos de corrupción en el Congreso. Lo mirábamos como un hombre comprometido con la patria y hoy lo que vemos es un hombre sometido al gobierno de la presidenta Castro. Lo que usted está diciendo me eriza. ¿Hay actos de corrupción en el Congreso? Claro, y voy a citar el más importante. El presidente del Congreso presentó el año pasado, en abril, 3 proyectos de decreto para derogar el decreto 57, el decreto 93 y el 116. Decretos que impiden la investigación del Ministerio Público, que permitían a través de esta ley famosa del Fondo Departamental, como usted lo sabe, que el Tribunal Superior de Cuentas retuviera los expedientes y determinara qué acciones eran civiles, penales y administrativas, como que si fuera tribunal. Y el otro, que es el 93, había que hacer una modificación, ¿verdad?, al delito de lavado de activos. Entonces, no haberlo hecho en tercer debate, siendo él el proponente, solo ha significado que en los tribunales han salido criminales completamente impunes. Entonces, para mí ese es un acto de corrupción, porque él sabía la gravedad y el Partido Salvador de Honduras tuvo, a través de su bancada, la dignidad de mandarle una carta pública desde el año pasado, haciéndole ver que tenía que agendar en tercer debate. Él se escuda diciendo que no tiene los votos y eso es falso. Porque si el Partido Libre tiene con él 51 votos más un par de votos adicionales, satélites, más los 9 del PCH, entonces tenía votos suficientes para derogar los 3 decretos. No lo ha hecho. Me imagino que tiene algún acuerdo con algunos diputados. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde el segundo debate de esa reforma? Bueno, un año, más de un año. ¿Más de un año ya? Sí. O sea que el primero y el segundo fueron seguiditos. Claro que sí. Y lo dejó para el tercer debate y no. Y para mí es un acto de corrupción. Por otro lado, hemos visto cómo se criticó por parte de él en el pasado el clientelismo político. Y yo tengo hasta fotografías de vehículos entrando al Congreso con material para regalar de cuadernos, lápices y esas cosas y entregándoselas a diputados. También quiero decirle, eso está a la vista de todos, los vehículos, personal de seguridad para un montón de diputados, como se hacía durante la gestión del Partido Nacional. Entonces yo digo que Libre está en una contradicción. Criticó duramente al Partido Nacional y se comporta como el Partido Nacional. Y prueba de eso está en el Congreso. Yo invito a los periodistas que vayan a ver. Ayúdame a entender algo. Este tipo de decisiones, algunas que usted califica de irregularidades, ¿son por decisión de la fuerza arrolladora de Libre, que tiene una bancada fuerte, digamos, significativa en el Congreso? No tiene la mayoría. Sí, no es la mayoría, pero es quien administra, digamos, sí, claro. es la fuerza mayoritaria. ¿Es una decisión de Libre o es una decisión de quien preside el Congreso?
Yo creo que de libre. Porque el presidente realmente lo que se dice en los pasillos, y usted ha sido diputado y sabe que en los pasillos uno se entera de todo, en los pasillos lo que se dice es que quien manda es desde Casa de Gobierno y que obviamente don Carlos Zelaya, que es el secretario, es el enlace y lo que él dice se hace. ¿Así funciona el Congreso? Así funciona el Congreso. Esta democracia nuestra de hoy, del 2023, es la de una sola persona con el nudo de los tres poderes del Estado en sus manos. Sí, ya, podemos decir eso. Bueno, a excepción de la Corte, que todavía no hemos visto acciones concretas. Y yo espero, y siempre lo he pedido, que la Corte mantenga su independencia. Pero sí puedo decirle que tiene el control de dos poderes del Estado, tiene a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad la concentración de los tres poderes, y yo misma presenté desde el año pasado el proyecto de ley para derogar la ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, y Luis XIV ni siquiera designó comisión para dictamen. Pero eso es automático cuando termina la sesión, asignarle a una comisión de dictamen los proyectos presentados. No lo hizo. No lo hizo. Y de Casa de Gobierno vino un proyecto de ley de una nueva ley de Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, a la cual sí le dio trámite, pero como no tienen los votos, pues no ha pasado. Las iniciativas del PSH en la legislatura, más o menos, ¿qué destino han seguido? Lo que llamamos en Honduras gaveta. ¿Todas? La mayoría. ¿Qué iniciativas han tenido éxito? Las que han tenido que ver con los pueblos originarios, ¿verdad? Las etnias, es así porque les ha dado trámite y se han logrado. Algunas específicas de proyectos, pero para el caso, mire, yo presenté la derogación de la ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y está engavetado. Presenté una moción para que Copeco rindiera informe durante las llenas pasadas y no se le dio trámite. La doctora Suyapa Figueroa ha presentado varios decretos. Bueno, todos hemos presentado cantidad de decretos y no han sido dictaminados. Y por el otro lado, quiero decirles que está pasando algo. A veces los diputados del partido PSH presentan iniciativas de ley y luego aparece otro diputado de Libre presentándole y le dan trámite a la de Libre. O sea que al paso que vamos, las iniciativas del Partido Salvador de Honduras, que por la conformación de las planillas y por la conformación de la bancada al final, me parece que son bastante el reflejo de la sociedad civil, de esa fuerza mayoritaria de ciudadanía independiente de la política tradicional, que tiene una frescura en la visión de las cosas y de la solución de los problemas del país. ¿Son iniciativas buenas que se van a quedar en la mochila de ustedes? Yo pienso que mientras Luis XIV esté empeñado en una lucha estéril, y a quien la perjudica no es a nosotros, es a él mismo, porque dice mucho de su conducta como presidente del Congreso, va a quedar así. Ahora bien, recuerde que el próximo año hay que elegir miembros de la Junta Directiva. Y lo que está logrando Luis XIV es que toda la oposición se esté uniendo. Y la oposición van a significar más de 74 votos. Vamos a tener la mayoría. ¿Qué quiere decirme con eso? Quiero decir que un presidente que no logra dialogar con todas las bancadas es un presidente fracasado. ¿Por qué percibe usted que él tiene una lucha a la que llama estéril contra el PSH? Porque él cree que a través de esos actos va a someter a la bancada.
y eso no va a ocurrir. Porque esa bancada está conformada, como usted bien lo ha identificado, por hombres y mujeres independientes, con una visión de país diferente. No es el político tradicional. Entonces, la mayoría, la mitad son médicos y la otra mitad abogados, y tenemos un administrador de empresas. Y ciertamente llenaron de mucha esperanza a la sociedad hondureña todos ustedes. Así Ciertamente. Así es. Y seguimos luchando y lo vamos a seguir haciendo. Mire, Luis XIV lo máximo que podía hacer lo hizo ayer. Ya lo único que quedaría por hacer son actos de violencia que ya los empezaron a hacer también. Y quiero decirle al pueblo de Honduras que nosotros, como bancada, ya presentamos la denuncia ante el Comisionado de los Derechos Humanos y ante la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. ¿De qué? Bueno, hemos sido objeto de persecución. ¿De qué tipo de persecución? Bueno, en mi caso tuve que cambiar de vehículos porque estaba siendo perseguida. En el caso de... Así de grave. Así de grave. Tomás Ramírez fue vigilado durante todo el Congreso y de ahí salió desde las... Sí, eso trascendió en los días de la elección de la nueva Corte Suprema. El doctor Umaña fue objeto de un robo inexplicable y le pusieron un revólver en la cabeza. Fue una situación seria para mí. La doctora Suyapa Figueroa también tuvo un evento con su vehículo, que ella está bajo medidas de protección. Y todo eso ya lo pusimos en conocimiento. ¿Y están conectados todos esos actos con cosas de naturaleza política? Bueno, le voy a citar, tengo hasta los videos y se los dejamos a Naciones Unidas. Imagínese usted que fue diputado. Alguien a mi espalda, armado, se fue a posicionar exactamente atrás de mí, de mi curul. ¿Usted cree que es normal eso en el hemiciclo? ¿En sesión? En sesión. ¿Y a raíz de qué? No sé, ahí estaba, para intimidarme. Y tuve que levantarme y cuando me percaté que era un hombre de seguridad armado, específicamente en mi espalda, me levanté, le reclamé y le pedí que se moviera. Y uno de mis compañeros tomó el video donde él se mueve y se ve que está armado. Cuando ingresamos al Congreso, y esto me acaba de pasar, creo que fue, había una reunión, no era el momento de sesión, ingreso por el elevador y el hombre de seguridad dice, va entrando la abogada Espinosa. Yo me asusté, regresé y le digo, ¿qué pasa? No, es que tenemos orden de anunciar. Hay una comisión de recibimiento allá. Así es. Para atenderles alfombra roja. Bueno, para vigilarnos. Así que, mire, pero todos esos actos intimidatorios no van a impedir que la bancada le preste el servicio a la nación que esperan los ciudadanos hondureños. En la comisión que usted integraba hasta el día de ayer por la noche, ¿cuántos proyectos fueron tramitados y fueron entregados a la Secretaría ya convertidos en dictámenes? Miren, varios, pero el más importante del cual me siento orgullosa fue la Ley de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora. Ese fue el más importante. Para la elección de los magistrados. Así es, ese fue el más importante. Estábamos trabajando en un proyecto y de hecho yo lo trabajé, que era la modificación atendiendo las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eliminar para los periodistas y comunicadores sociales el delito de injuria y calumnia. Sí. Los delitos contra el honor. Para que aquellos no se fueran a ventilar en lo penal. Exactamente. Eso quedó inconcluso. Tenemos varios proyectos listos para ser presentados, pero si usted se fija, la tendencia de este Congreso es que los proyectos más importantes
No, ahí lo que se ve solo son celebraciones y premiaciones. ¿A quién se nombró para sustituirle a usted en la vicepresidencia de la Comisión de No Asuntos sé, Constitucionales? no tengo el dato en este momento. ¿Gusta de un cafecito, abogada Espinosa? No, el agua para mí está bien. Muy bien, vamos a una pausa, la primera de nuestro conversatorio de esta mañana con la diputada del Congreso de la República, abogada Maribel Espinosa. En breve continuaremos con la plática. ¿Los diputados del Partido Salvador de Honduras se sienten traicionados? Mire, en realidad él llegó por el PCH al Congreso. La designación como presidente surge de un acuerdo político Que ustedes apoyaron. que nosotros apoyamos, pero realmente muy defraudado de la conducta del presidente. Realmente el PCH no tiene ningún control del Congreso, nunca lo ha tenido, sino que quien ha tenido el control del Congreso ha sido el Partido Libre. ¿Lo siguen considerando su correligionario? Bueno, en mi caso yo no soy del PCH. Yo llegué al Congreso con motivo de una alianza estratégica política para expulsar del poder a Juan Orlando Hernández. Y esa alianza la hicimos en principio con el PCH y luego con el Partido Libre para lograr esa meta. Entonces, más o menos, usted estableciendo una analogía para entenderlo mejor, es así como cuando el Barcelona presta un jugador a un equipo menor para que aquel equipo le vaya mejor en los partidos. Es correcto, para lograr un objetivo. ¿Usted es liberal? Completamente, lo he sido, el ingeniero Salvador Narrala lo sabe, todo el pueblo de Honduras lo sabe. Sí. He sido, soy y seguiré siendo liberal. Muy bien. Le adorna muchísimo ese rojo maravilloso que brilla en su muñeca. Y no solo en mi muñeca, todo mi cuerpo. En el corazón, en la mente, en el espíritu, en el hablar, en el pensar, en la conducta y todo. Mi pensamiento es liberal. Fantástico. Solo le falta dibujar para ser perfecta. Quisiera tener ese talento suyo. A ver. ¿Van acumulando los diputados elegidos bajo la sombrilla del Partido Salvador de Honduras deudas con los electores, de esas que se vuelven impagables? Deudas con los electores. Sí, con quienes le llevaron ahí con otra expectativa. Mire, yo creo que le hemos cumplido. Nosotros al pueblo le hemos defendido en sus más importantes intereses. Y prueba de ello es que nosotros conversamos en la bancada, nosotros salimos y en los lugares públicos vienen las personas a decirnos: usted nos representa, sigan así. Ustedes son el balance, ustedes son la conciencia de los hondureños en el Congreso. Quiero puntualizar algo, abogada, en descargo de ese criterio que a veces se mide muy superficialmente. Un buen diputado no es el que más iniciativas de ley presenta. De acuerdo con usted. Un buen diputado no es el que llega con un chorizo de papeles para proponer que se establezca el día del aguacate, el día del cardamomo, el día de la cuajada, el día de no sé qué, etcétera, 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 y acumula cantidad. Un buen diputado es el que tiene calidad cada vez que se abre el micrófono y cada vez que emite una palabra en el Congreso, con sabiduría, con sensatez, con valentía, con coraje y sobre todo con independencia. Ese es un buen diputado. Bueno, quiero decirle que en la medida de nuestras capacidades hemos cumplido con todo esto. Quiero decirle que en mi caso particular presenté la iniciativa para dejar claramente establecido, y esto es bien importante que voy a decir, que las sedes eran un atentado a las normas pétreas. El proyecto de ley
pasó, fue aprobado, se envió al Ejecutivo y el Ejecutivo no lo sancionó. Y usted lo sabe, que la técnica legislativa implica que al no pronunciarse el Ejecutivo, lo que estaba obligado el presidente del Congreso era publicarlo. Por supuesto. Y no lo hizo. Y esa es una responsabilidad que recae sobre él y que está ahí, latente. Eso quedó aprobado y se estacionó en el limbo. Así es. Y luego vino otra iniciativa del mismo presidente del Congreso para derogar, con lo cual le reconoció vigencia a la sede. Porque recuerde que en mi decreto, el proyecto que yo presenté, decía que al atentar contra normas irreformables como las que se refieren a la forma de gobierno y al territorio, la Constitución no pierde su vigencia. Por supuesto. Entonces, estos intentos de atacar normas irreformables quedan inválidas, no tienen valor. Y claro, así era orientado mi proyecto. Y él vino a derogar, entonces quiere decir que le reconoció existencia a las sedes. Son dos conceptos totalmente distintos en materia y con distinto efecto jurídico. Es correcto. El mío era la invalidez inmediata, no tiene ningún valor. Nunca existió, nunca fue válido, nunca fue aceptado constitucionalmente. Correctamente. Etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Ahora tenemos un proyecto de derogación que al día de hoy tampoco lo hemos ratificado, la derogación de las sedes, y siguen las sedes vigentes. Muy bien. Ampliando el foco. ¿Cómo ve al país, a la Honduras de hoy? Mal. Lamentablemente teníamos demasiadas expectativas en este gobierno, un cambio, y lo que estamos viendo es improvisación en algunos casos. En otras, después de una larga reflexión, me hago la pregunta si realmente lo que se quiere es el caos, porque he visto cómo desde el propio partido de gobierno se causan las tomas de las instituciones del Estado. Se provocan, son los mismos colectivos los que se toman las instituciones del Estado. Hay una confrontación del mismo partido en el gobierno. Luego vemos conductas muy preocupantes. Vaya, para el caso, el día de ayer, anoche, después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo una serie de recomendaciones al país. A raíz de su visita de la semana pasada. De su visita in loco en Honduras. Ayer se ratificó el decreto de la suspensión de las garantías constitucionales. Sí. El estado de excepción, ¿verdad? Sí. Entonces yo pedí como moción de orden de que se devolviera el dictamen y que lo hicieran en el momento a la comisión de dictamen para que tomaran en cuenta y modificaran el decreto, atendiendo las recomendaciones de la comisión. Logramos los votos para que fuera sometida a discusión la moción, sin embargo fue denegada. Dijo que no habían los votos y a la vista de todos estaban los votos. A ese grado de arbitrariedad hemos llegado en el Congreso. Entonces, me pregunto, ¿cuál es la diferencia entre ellos y el Partido Nacional? No la veo. ¿Qué pretendía usted con esa propuesta? Atender las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo entiendo, pero ¿en qué sentido concreto respecto al estado de excepción? Ellos hablan de que en la recomendación de que se debe de, que esto es excepcional y que se deben de adoptar políticas públicas de corto, mediano plazo para evitar la suspensión de garantías. Y eso es lo que pedí específicamente. El texto de la recomendación 30 del documento. Y le di lectura. ¿Cómo ve al gobierno? Mire, el gobierno tiene una agenda eminentemente política.
y quiero referirme a la última recomendación de la comisión. Solo ellos escuchan, no hay diálogo con los diversos sectores del país. Pareciera que ellos están gobernando solo para su partido y no para todos los hondureños. Se lo he dicho en innumerables ocasiones en el hemiciclo, se requiere un diálogo nacional para afrontar los enormes problemas estructurales. Sabemos que efectivamente el país está en su máximo nivel de violencia. Sabemos que está en su mayor escenario de desempleo. Sabemos que hay enormes problemas en educación sin resolver y lo que están haciendo es cosmético. Y digo, eso requiere un diálogo nacional, porque el gobierno no va a poder hacer solo. Necesita el compromiso de todos los sectores. Pero ellos han entrado en una dinámica peligrosa, que el que opina diferente a ellos es de la narcodictadura, es golpista, fascista, ultraderechista, hitleriano. Es decir, y ese es el discurso desde el propio gobierno, un discurso de odio. Y eso está también dentro de las recomendaciones de la comisión. No puede usted pretender, siendo gobierno, desechar lo que la oposición le dice. Yo creo que ahí es donde está el problema, en la naturaleza de cómo se concibe el fenómeno del poder en medio de una sociedad que necesita políticas públicas para lograr el bien común, partiendo de esa visión. Porque si se parte de la concepción, si usted parte, vamos a poner un ejemplo aquí grotesco, perdóneme, pero usémonos de ejemplo para no herir a nadie. Si usted me considera enemigo a mí y me considera lo peor de la historia, lo peor del mundo, ¿cómo va a lograr usted el equilibrio de invitarme a una mesa para que conduzcamos adecuadamente el barco donde vamos juntos? Partiendo de esa concepción que usted tiene de mí. Mire, yo lo concibo de una manera un poquito diferente, pero sí en el mismo sentido. Mire, lo que hay en algunos líderes de Libre es un resentimiento social. Producto de los eventos del año 2009. Entonces, ese resentimiento social se manifiesta viendo a todos aquellos que no son ni de su partido o tienen una visión de país diferente como un enemigo. Entonces, el resultado es funesto. Por supuesto. Entonces, ¿cómo se logra el equilibrio para las tareas fundamentales que hay que emprender? No se logra a menos que cambien de actitud. Y eso es difícil. Explíqueme algo que es cuando menos inquietante. La tarea antes era expulsar a Jo y a todo lo que significaba esa visión para administrar el país. Es correcto. Con todos los matices. ¿Cómo personas tan inteligentes como ustedes, que no pueden excusarse en que el partido era nuevo? El partido, si bien nuevo, con algunas inocencias, podríamos entenderlo, pero el partido estaba y está conformado con personas maduras e inteligentes. ¿Cómo ustedes hicieron una alianza esperando algo diferente a lo que era previsible que ocurriera con el liderazgo que tienen ahora en el gobierno? Bien, interesante su pregunta y quiero revelar algo al pueblo. Quien construyó esa alianza con Libre dentro del Partido Salvador de Honduras fue el propio Luis Redondo con el coordinador de Libre, Mel Zelaya. Así nos lo ha expresado Salvador Narral. Quien construyó todo eso fue él. Él tenía un interés particular. Y yo quiero decirle que yo presencié, porque yo fui invitada a una única reunión que fue donde se redactó el documento de la alianza.
Y esa noche, en mi presencia, se encontraba Pedro Barquero, el ingeniero Salvador Nasralla y yo. Estaba el coordinador de Libre, su hijo, Rixi Moncada. Y yo hasta me sonreí porque el expresidente Manuel Zelaya Rosales le dijo a Salvador Nasralla: aquí tienes a tu presidente del Congreso, refiriéndose a Luis Redondo. En ese momento yo me di cuenta que ya había un acuerdo previo. Meses después, ¿verdad? Apareció que el ingeniero Salvador Nasralla designó a Luis Redondo como presidente del Congreso. ¿El acuerdo que usted percibió es que el Congreso iba a ser para ustedes? El acuerdo, sí, de eso se habló en esa reunión, pero en realidad yo desde ese momento, para mí, me quedé con la idea de que ya había un acuerdo entre el coordinador de Libre con Luis Redondo sobre esa designación en el Congreso. Le aseguro que esta es la última vez que interrumpo una plática tan interesante con usted. 2 minutos nada más nos separamos. Abogada Espinosa, doña Maribel, usted como mujer puede darnos una interpretación adecuada y sensata. ¿En qué se percibe en el Estado de Derecho, en la democracia, en la sociedad hondureña, que sea una mujer la que preside el gobierno de la República? Bueno, inició con esperanza. Creo que todo el pueblo de Honduras se concentró en expulsar a alguien que el pueblo ya lo percibía, tenía involucramiento profundo con el narcotráfico. Y lo que el pueblo quiso precisamente fue expulsar a Juan Orlando del poder y darle la oportunidad a una mujer. Sin embargo, en mi caso particular, nosotros apoyamos la alianza porque sabíamos el enorme peligro para la democracia y el Estado de Derecho de que Juan Orlando Hernández siguiera en el poder, ya sea directo o por interpósita persona. Era un asunto gravísimo. Ahora bien, Libre, lo que no se ha dado cuenta es que llegó al poder porque votaron por ellos liberales, PSH, independiente. ¿Usted votó por Xiomara? Claro. Y lo hice precisamente para asegurarnos de que Juan Orlando no estuviera un día más en el poder. Pero Libre, equivocadamente, que tiene un resentimiento social que se ha ido dejando de manifiesto, piensa de que llegó ahí por ellos, por sus propios méritos. Y eso no es así. Solo tiene que revisar cuánto fueron sus votaciones en elecciones internas y versus la votación que obtuvo doña Xiomara Castro en las elecciones generales. 4 centenares de miles versus 1.700.000. Así es. Entonces, esa diferencia es todo el conglomerado hondureño que hoy está insatisfecho. ¿Qué aprecia usted de fortalezas y debilidades del actual régimen? Debilidades muchas. Empiece con las fortalezas. Bueno, las fortalezas, vamos a decir que la policía ha tenido una conducta diferente, ha sido menos represiva, ¿verdad? Eso es importante señalarlo.
Hasta hace unos meses había mucha libertad de expresión, ya empezaron a poner controles. Creo que es lo que puedo decir, pero ha habido mucha improvisación de algunos funcionarios públicos, no estaban preparados y han cometido grandes errores que han puesto en peligro la salud de los hondureños. Y me voy a referir específicamente a la cancelación del fideicomiso de medicamentos. Yo siempre, cuando fui consultada en el Congreso si estaba de acuerdo en que se cancelaran los fideicomisos, yo dije de frente, la señora presidenta es la administradora general del Estado y claro, ella toma sus decisiones y la vamos a apoyar en eso. Pero estoy en contra del procedimiento y se lo dije en el Congreso. Esa es la labor nuestra. desde luego. Y con el tiempo, lo que se ha probado es que tuve la razón. Por eso me abstuve de votar en los procedimientos de cancelación de los fideicomisos. En el caso del fideicomiso de salud, estando el banco fiduciario listo para una licitación, ya lo tenía todo en orden, como fue abrupto la cancelación, entonces los hospitales quedaron desabastecidos y estoy casi segura que muchos hondureños murieron o agravaron su condición física por falta de medicamentos. Sí, porque ante la sustitución del fideicomiso no había un plan B. No había un plan B. Para resolverlo. Y eso es grave. Eso es grave porque eso es atentar contra los derechos humanos. Muy bien. Ríndanos un par de cuentas en algunas cositas y luego quiero que finalicemos con una visión del presente y del futuro desde su lúcida visión. ¿Usted votó en favor de la aprobación del Pacto de Impunidad 2.0? No. ¿Cómo ve a las fuerzas políticas de oposición en su papel que se manifiesta de manera práctica en el Congreso, pero que puede tener manifestación en otros aspectos de la vida nacional? ¿Cómo los ve en términos generales? Yo veo que el Partido Liberal, el Partido Nacional y el Partido PCH están reevaluando la conducta del Partido Libre y los excesos, porque hay excesos. Entonces, eso es importante y yo creo que el pueblo hondureño es sabio, porque no le dio la mayoría en el Congreso a Libre. Si ves usted, percibe que de aquí en adelante, en lo que queda de legislatura, haya un bloque opositor en el Congreso para incidir más en la agenda del legislativo? De hecho, ya se inició con la conformación de un frente multipartidario parlamentario. Ese frente en este momento está conformado por 18 personas y quiero decirle que tenemos ya más solicitudes de diputados que quieren integrarse. Ese frente está en este momento consensuando una propuesta legislativa como frente para hacer propuestas en el Congreso y para luchar dentro del Congreso. Tómese el tiempo que quiera para la siguiente reflexión. ¿Cómo ve el futuro, políticamente hablando? ¿Y qué se debe hacer? Bueno, indudablemente Libre quiere conservar el poder a como dé lugar. En este momento, por cierto, para mí fue un acto desesperado, ¿verdad? Quisieron cogobernar con el Partido Liberal. Afortunadamente, la sabiduría del Partido Liberal estribó en rechazar el cogobierno, porque eso lo que querían hacer era drenar al Partido Liberal y acabar al Partido Liberal. Para mí esa era la lápida del Partido Liberal. Afortunadamente el Partido Liberal mantuvo su independencia. Sí. Y obviamente Libre está solo. Y ellos lo saben. Entonces, yo creo y ojalá, ¿verdad?, no sigan esa dinámica, porque la dinámica que ellos están siguiendo es de confrontación.
Y obviamente nosotros desde el Congreso, y lo he dicho en reiteradas ocasiones, somos guardianes de la Constitución y no vamos a permitir ninguna ruptura del orden constitucional provocada desde el poder. No lo vamos a permitir. Vamos a hacer esa denuncia. Ahorita hay cosas extraordinarias y sospechosas. Pregúntese usted por qué en el Tribunal Superior de Cuentas no ha sido electo el miembro de libre, como así se reparten el poder, que falta ahí para tomar decisiones sobre todos los expedientes que se tramitan para verificar la conducta de los funcionarios públicos que están investigados por enriquecimiento ilícito u otras. Explicado técnicamente por qué el Congreso no ha elegido al integrante magistrado del Tribunal Superior de Cuentas que debe sustituir al magistrado que dejó su cargo para convertirse en magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y que pertenece a Libre. Sí. Entonces, hay otro nombramiento que es en el Tribunal de Justicia Electoral, pero ahí no hay actividad en este momento, mayor actividad, pero el que sí urge es del Tribunal Superior de Cuentas, pero hay otro hecho. ¿Por qué lo pone en evidencia? ¿Qué sospecha usted que hay? Que ellos lo están utilizando para maniobrar la elección de del fiscal general. ¿En qué sentido? Quieren llegar a acuerdos para designar al fiscal de su preferencia. Y en la elección del fiscal general y el fiscal adjunto, ¿habrá también un paquete de reformas a la ley del Ministerio Público? Hubo el intento, de hecho yo fui abordada para hacer una reforma constitucional antes de que concluyera la primera legislatura. Obviamente no pasó esa reforma y lo que se pretendía era politizar al Ministerio Público porque se quería nombrar a 2 fiscales adjuntos y hacer el nombramiento del director de fiscales en el Congreso. Entonces no habría subordinación. Todos eran electos por el Congreso. Entonces. ¿Cómo ve la conducta de Nasrallah? Mire, Nasrallah es un fenómeno político y se lo voy a decir. Él no es un político tradicional, pero es un hombre honesto. Nadie puede tacharle ningún acto de corrupción. Es un hombre de buena voluntad, eso me consta. Y en este momento es la figura de oposición más fuerte que hay del gobierno. Apartándonos de nombres, de apellidos, de casos concretos, de partidos, etcétera, etcétera, apartándonos de todos esos detalles y tratando de levantarnos un poquito, como en el vuelo de un dron, o digamos un poquito más alto. De un águila, mejor. De un águila. Es mejor, es más elegante, es más hermoso. Como el vuelo de un águila. Y ver desde allá el panorama completo. ¿Qué se debe hacer, abogada, en este país empobrecido para no repetir traiciones, frustraciones, tropiezos, pérdida valiosa de oportunidades democráticas y seguir coleccionando gobiernos tras gobiernos, fallándole a la educación, a la salud, a la seguridad, a la generación de empleo? ¿Qué se debe hacer de aquí en adelante? El primer paso es la remoción de los partidos políticos, la sustitución de una clase política corrupta por nuevos líderes, con compromiso de país, con una visión holística, con personas que miren hacia el futuro y no seguir anclados en el pasado. Y esas prácticas fracasadas, porque la situación del país está hoy en la condición en que nos encontramos por las acciones concretas de políticos que no le respondieron a su país. ¿Le veremos a usted en ese frente de batalla?
ahí estaremos. Ojalá que esté también en este programa en la próxima oportunidad que le invitemos, que será muy pronto, para que sigamos conversando. Será un gran gusto estar aquí. Para nosotros ha sido un placer tenerle aquí, abogada. Bueno. Le deseo muchísimo éxito. Gracias. Que Dios la guarde siempre. Igual. Muchas gracias a todos. Gracias y adiós.